Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de inclusión social. Hoy día, miércoles 8 de septiembre. Mi patita, sí. Fue una caída súper lesa, además. Ya no soy tan joven. Así que pongo cara así de sufrimiento. Ustedes me esperan un ratito. Pero no, me puse hielo y medicamento. Ya. Oye, hoy vamos a hablar sobre sobre la conceptualización de la discapacidad y por qué se plantea que es es un tema político. ¿Ya? También vamos a ver una primera parte de los modelos de discapacidad, Disability Study, donde el cuerpo es como excluido de este concepto por pasarlo a un modelo social. Eso es principalmente lo que vamos a ver hoy. Vamos a estar trabajando con un texto que se llama, el aporte de las nociones de cuerpo y experiencia para comprensión de la discapacidad como asunto político. Se los voy a enviar, pero lo pueden buscar. Es de Carolina Ferrante y María Pía Venturielo, de la revista chilena de terapia ocupacional. Vamos a compartir. Lista de moderador. Entonces, cambios históricos y los estudios sociales de la discapacidad. Principales temas, esta conceptualización de la discapacidad como asunto político. Y para ello vamos a tomar el modelo social anglosajón que surge en los años 70, donde, como vamos a ir revisando, la incorporación de los conceptos de cuerpo y experiencia fueron excluidos de esta tradición de estudios. Y posteriormente, yo creo que en la próxima clase vamos a ver cómo el incorporar estos elementos puede iluminar los procesos de discriminación, exclusión y segregación que experimentan las personas con discapacidad en la sociedad actual. Vamos a ver 3 momentos: el cómo se caracteriza el modelo social de la discapacidad, un segundo, el cómo se describe la exclusión del cuerpo y su necesaria dimensión política, y también cómo se analiza el exilio de la experiencia al interior del modelo social y se plantea la necesidad de recuperar esta dimensión para potenciar la comprensión de la discapacidad como una relación de dominación. Y finalmente, se van a elaborar algunas reflexiones tendientes a discutir los límites y aperturas del modelo social para pensar la discapacidad en nuestros contextos latinoamericanos. Cuando hablamos de discapacidad desde el sentido común, pensamos que podríamos hacer necesariamente una referencia a lo biológico o a lo médico, el que dificultades, ámbitos de la falla, la falta, como la normalidad, y estas imágenes asociativas no solo clasifican como el cuerpo, sino que también de emociones o experiencias negativas hacia esas formas particulares del cuerpo. O sea, no solo tendemos a pensar la discapacidad como una deficiencia corporal, sino que la comprendemos como una experiencia dolorosa o indeseable. De hecho, es habitual oír que las personas dicen que prefieren morir a vivir con una discapacidad. O cuando va a llegar un niño, la mayoría espera que esté sano, que esté sanito, que esté sin una discapacidad. Uno de los ámbitos sociales en los que mejor vemos reproducir esta peculiar versión, ¿dónde creen ustedes que es? ¿Dónde está esta normalidad, esta disfunción corporal, donde las personas son mostradas como
con tristeza porque no pueden hacer ciertas cosas. ¿A qué les suena? A la Teletón, dice. Sí. La Teletón es uno de los lugares donde, no, por si es que alguien no lo conociera, es esta campaña televisiva que se hace para reunir fondos para el Instituto de Rehabilitación. La campaña televisiva está basada en un modelo gringo que se hizo en norteamericano en los años como 1960 más o menos. Y se reprodujo en varios países de Latinoamérica. ¿Ya? Existe en Chile, existen, creo que existía en Brasil en algún momento, en Ecuador, Perú. Ya existen como varias teletones donde se justamente se transforma la idea y los cuerpos de los niños y niñas como deficientes, ¿ya? Y por lo tanto son símbolos de invalidez social. Y también, eh, como es una tragedia personal, que es el segundo punto que aparece acá, o sea, lo asoció al cuerpo, pero también una tragedia, son tributarios de caridad social, de ayuda médica, de normalización a través del tratamiento. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, esto es como lo más obvio que se nos ocurre, que tiene que ver con el cuerpo, con las fallas, pero también con estas comprensiones de qué significa vivir con esas fallas. Entonces Hoffman nos decía en el 2001, la vida con una discapacidad pareciera ser una vida que no merecería ser vivida, una existencia no plenamente humana. Sociológicamente, esta mirada sobre la discapacidad, que no es la única, pero sí es como la dominante, no puede ser tomado como algo únicamente biológico y necesariamente penoso, sino que ellos plantean que esto tiene que ver con las etiquetas, de cómo percibimos los cuerpos en general, y cómo algunos que son etiquetados como discapacitados, con un déficit, con una discapacidad, eh, se van estableciendo distintas estrategias y relaciones en relación a las emociones que despiertan por cómo los concebimos en el mundo, y que esto es tiene que ver con la estructuración general del poder, ¿ya? Es decir, estos cuerpos con etiquetas distintas quedan en un nivel distinto de cómo estructuramos el poder. Esto, por lo tanto, plantea la discapacidad como un asunto político. Para hablar de la discapacidad como un asunto político, tenemos que irnos a los años 70, como les decía yo, al campo disciplinar de los Disability Studies, ¿ya? Ellos fueron los pioneros en sistematizar el abordaje social de la discapacidad. Ellos vincularon también las luchas por los derechos de las personas con discapacidad con la teoría marxista y establecieron un origen estructural a la noción de discapacidad. En los años 70 se vivieron en Estados Unidos y en el mundo movimientos de vida independiente en Argentina, en Brasil, donde las personas con discapacidad empezaron a plantear que la lucha de ellos era distinta y que requería voz y que requería la voz de ellos mismos. A propósito del nada sin nosotros sobre nosotros. Ya, y estas personas, que fueron como los académicos que empezaron a estudiar y a teorizar sobre estos elementos de por qué habían luchas por los derechos de las personas con discapacidad, lo vincularon con la teoría de Marx y surgen los Disability Studies. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los autores de esta corriente? Wittgenstein en 1980, Oliver, que es el creador del modelo social, en 1990, en 1998, y Barton en 1998. Ellos tienen el gran mérito de haber planteado la discapacidad como una forma de opresión social y que era causante de las desigualdades que padecían las personas en esta condición
oponiéndose a las teorías que la entendían como un problema individual, lo que era anterior. Es decir, si yo tenía una deficiencia, una falla en el cuerpo, tenía que vivir de una determinada forma porque era solo mi problema. Ellos dicen no, tiene que ver con el poder, por lo tanto es opresión social. Y es esta postura que fue como un extraño giro, es decir, todo lo que se venía escribiendo hasta la época no hablaba de eso, es lo que posiciona un nuevo posicionamiento político de las personas con discapacidad. Entonces, en general, si queremos revisar sobre este tema del abordaje social de la discapacidad, estos son los autores que tenemos que recordar. Como les comentaba un poco, el modelo social surge en Norteamérica como un modelo anglosajón y también surge entre Estados Unidos y Reino Unido, con algunas diferencias. Ya surge en los años 70 y se trata de un grupo variado de estudios sociales, históricos y literarios tendientes a comprender a la discapacidad con un discurso más cultural, ya no individual. Lo que ellos fueron logrando es escribir sobre cómo se revela en diferentes partes del mundo esta mirada de la discapacidad y que en la actualidad disputa la mayor presencia desde la perspectiva de derecho, es decir, aún se mantienen esta mirada social de la discapacidad enfocándola mucho más en los derechos. ¿Qué es lo que ellos fueron haciendo? Fueron analizando los supuestos e implicancias que subyacían a estas prácticas, es decir, a la exigencia social de las personas con discapacidad. ¿Mm? Ellos los analizaron, los desarrollaron, los explicaron en el ámbito académico. Por eso son los pioneros en esta mirada crítica a la discapacidad y la expresión como teórica de un movimiento social. Lo que ellos hicieron también fue reunir la teoría con la práctica militante, es decir, con la teoría marxista. Ya la teoría marxista es la que se ocupa también en el comunismo, que une, une la relación de las personas con el trabajo y con el consumo. Entonces ellos reunieron estas dos cosas, la teoría con la práctica militante, y buscó interpretaciones acerca de por qué la discapacidad no era reducible a su dimensión corporal ni médica, sino que constituía una forma de opresión. Cuando hablamos de práctica militante, habitualmente hablamos de personas que apegan o adhieren a un sistema de orden político-social. Actualmente se dice, por ejemplo, que uno es militante cuando está inscrito en un partido político, ¿ya? Pero no es tan solo esa inscripción, sino que es cuando yo adhiero efectivamente a una ideología social política. En los años 70, como les contaba, en Argentina, en Brasil, hubieron variados colectivos que hablaban sobre la importancia de la conquista del derecho a trabajar, la accesibilidad, la autonomía. En Estados Unidos se llamaron de movimientos de vida independiente. También lucharon, por ejemplo, en Argentina a propósito del derecho al trabajo, a la vivienda, a, a una atención como digna en la vida y no solo la rehabilitación. ¿Mm? ¿Les suena algo esto de estas protestas de colectivos de personas con discapacidad? ¿Les parece haber vivido algo similar? Mm, sí, yo creo que sí, profe. Igual, por ejemplo, en la misma institución en Teletón se ha ido cambiando un poco el discurso, porque, por ejemplo, ya no se habla del niñito pobrecito o no sé, el enfermito, ya no se habla así, es como que se intenta llamar a los niños por su nombre, es como que te inculcan mucho ese cambio. Perfecto, gracias Paula. Sí. Sí, ¿y por qué habrá surgido después en Chile? En Chile en los años 70 estábamos en una dictadura militar.
A diferencia de en otros países, porque en Argentina, por ejemplo, ocurrió en el 70, en Brasil también, pero en Chile, en el 70, en el 80 hasta el 90, estuvimos en dictadura. Entonces se mantuvo, bueno, además fue cuando se instaló el modelo capitalista en Chile y el mundo. Recuerden que acá se probó el modelo. Entonces, nosotros nos atrasamos mucho tiempo porque estuvimos en una dictadura donde la gente no tenía ninguna posibilidad de expresar ninguna diferencia con lo que se hacía. Por lo tanto, tuvimos que pasar muchos años después. Entonces, para nosotros las expresiones sociales ocurrieron mucho más tardíamente. ¿Usted se acuerda lo que ocurrió en octubre de 2019? Sí, no me acuerdo. ¿Cómo le llamaron allá? El estallido social. El estallido social, sí, pum. El estallido social ocurrió en octubre de 2019, después de 30 años de democracia, como que fue la primera vez donde la gente realmente salió a protestar, y por cosas similares a esta, la gente salió a protestar por el acceso al trabajo, por el trabajo digno, por poder vivir sus vidas de mejor forma, por tener mejores sueldos, por tener mejor acceso a la salud, mejor educación. Eran los mismos temas, pero claro, el estallido involucró en gran manera a todas y todos. Entonces, en este modelo anglosajón fue lo que teorizaron de los años 70, cuando las personas con discapacidad empezaron a hacer su estallido social. Entonces, ¿qué son? Esto es una mezcla rara en realidad, porque dice los Disability Study. Me salió en inglés-español. En los años 60, Erving Hoffman escribió en torno a la construcción social del estigma, y Robert Scott en relación a la fabricación por parte del saber médico de la dependencia de las personas con discapacidad. Erving Hoffman estaba en Norteamérica y Robert Scott más relacionado al Reino Unido. Ya, pero se hablaban como en ambas orillas del mundo anglosajón, aunque privilegiando diferentes aspectos de la discapacidad, pero siempre destacando el modo opresivo. El mundo norteamericano lo hace con atención a los aspectos culturales, mientras que el área del Reino Unido lo realizará con interés por una lectura económica de la discapacidad, a partir de la incorporación de los aportes del materialismo histórico. Vamos a ver un poco más este tema. Y posteriormente, o en paralelo, en realidad, Mike Oliver llama y nombra el modelo social de la discapacidad. El modelo comprendería la discapacidad ya no como una cuestión individual, es decir, no es médico ni es de caridad, sino como una forma de exclusión, segregación y opresión generada por la sociedad capitalista. Sin embargo, este ejercicio analítico lleva a excluir las nociones de cuerpo y experiencia al comprender que estos elementos biologizaban y psicologizaban la discapacidad, invisibilizando su carácter político. Entonces, en este intento de llevar el modelo social lejos de lo anterior, de lo individual, del cuerpo, de la experiencia, de lo médico, lo llevaron a lo social, pero invisibilizaron lo biológico y lo psicológico, no dándole un carácter político, sino que solo centrándolo en esta segregación y exclusión. Y eso trae dificultades, trae una forma distinta, ¿ya? Entonces nosotros vamos a intentar, entre esta clase y la próxima, volver a darle un tono y una importancia al cuerpo y la experiencia como una característica política, y que ayuda a comprender el modelo social de una mejor forma. ¿Qué decían los Disability Studies? Tenían tres aportes como teóricos fundamentales o fundacionales, que eran como la base para ellos, ¿ya? Y estos eran la distinción entre deficiencia y discapacidad, la distinción entre el modelo médico y el social,
y la vinculación de la discapacidad con el modo de producción capitalista. ¿Qué decía la primera? Distinción entre deficiencia y discapacidad. Ella dice que la distinción entre deficiencia y discapacidad plantea principalmente que no es solo la deficiencia, es decir, alguna dificultad física, psicológica, psíquica, no es lo que le impide trabajar, estudiar o tener una vida social, sino que es el orden social lo que limita sus derechos en pos de la normalización requerida para la producción moderna. Entonces, la discapacidad es concebida como una forma de discriminación, una construcción social que genera desventaja a una parte de la población con algún tipo de impedimento físico, cuyas necesidades específicas no son contempladas. Entonces, la primera, que la deficiencia responde al orden biológico y no implica ninguna connotación negativa, sino a partir de una estructura social que la convierte en discapacidad. Entonces, la discapacidad es concebida como una forma de discriminación. Es la construcción social, es la sociedad la que construye o la que no considera las necesidades específicas. ¿Mm? Lo que también pasa en esta definición de deficiencia y discapacidad, como dice que no es lo biológico lo que no me permite trabajar, ni estudiar, ni la participación social, es el constructo social, hace que el cuerpo y la experiencia no se haya analizado hasta tardíamente la discapacidad. ¿Qué pasaba con este cuerpo? ¿Mm? Y se define así desde este concepto. La desventaja o la restricción de la actividad causadas por una organización social contemporánea que no atiende o atiende muy poco a las personas que tienen insuficiencias físicas y de este modo las excluye de las actividades sociales dominantes. ¿Ya? Entonces, esa es una primera distinción que hace una exclusión, saca el cuerpo de este modelo social, y esto tenía que ver más con la necesidad de afianzar la dimensión social en la discapacidad. ¿Cómo poner el énfasis en esto otro? Entonces, como que eliminaron el cuerpo y la experiencia de las personas. Otra segunda base fundante de estos estudios era la distinción entre el modelo médico y el modelo social. ¿Ustedes han escuchado sobre este? Sí, el modelo médico, sí. ¿Qué has escuchado del modelo médico? A ver, una vez lo vimos en, en primero, ¿Ya? pero era como, a ver, asociado más a lo biomédico, a tratar de buscar las causas como médicas que explicaban la discapacidad y como que se dejaba de lado el aspecto psicológico y social. Sí, lo psicológico sigue siendo médico, por si acaso. Sí, era como que la responsabilidad la tenía más el individuo. Sí, gracias, Paula. Claro, el modelo médico viene también desde las instituciones de rehabilitación. O sea, el modelo médico no es solo practicado por médicos, es practicado por todas las disciplinas del área de salud donde trabajamos en rehabilitación. ¿Es, Romina? Perdón, profe, es que iba a decir que se busca como solucionar el problema o la discapacidad, no adaptarse a la discapacidad en sí. Como, por ejemplo, si la persona no tiene discapacidad auditiva, bueno, contratamos estos audífonos y queremos que la persona escuche. Mientras que la persona con discapacidad auditiva
ya tiene su mundo, tiene su identidad, y en realidad no le interesa escuchar. Claro, podría interesarle o no, pero efectivamente buscamos como corregir. Y en eso buscamos rehabilitar, corregir, buscamos la inclusión social. eh, y justamente es eso lo que el modelo social dice que no es no es la forma, sino que hay que deconstruir y erradicar eso. Es como el ajustar esta noción de normalidad. ¿Ya? Es como que existe la normalidad y todas las personas debieran tender hacia allá. Y por eso hacemos prótesis, como mencionaba la compañera a propósito del audífono, y intentamos que las personas no funcionen desde la diversidad, sino que desde lo más normal, y para eso rehabilitamos. Bueno, para hacer esta distinción entre modelo médico y social, lo primero que hicieron fue lo de arriba, es decir, distinguir al cuerpo de la sociedad que lo discapacita. Entonces ellos dijeron, ya, entonces no vamos a caer en lo mismo del modelo médico, sino que vamos a buscar las causas sociales de la discriminación a las personas con discapacidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el modelo médico es el culpable de que las personas, es el culpable de responsabilizar a las personas de su condición distinta, desviada de la norma, de lo normal. Entonces ellos dicen, no, vamos a enfocarnos en cómo la sociedad impide a las personas tener una vida plena, incluyendo sus cuerpos deficientes. Y también para hacer esta distinción, ellos se volvieron, como era muy directa la relación entre médico, cuerpo, biología, ellos tendieron a desdibujarse de esto, entonces no reconocieron el cuerpo ni la experiencia que las personas tenían en ese cuerpo. Entonces, las lecturas biologicistas e individualistas de la discapacidad quedaron nombradas bajo esta titulación de modelo médico. Este enfoque era considerado como el soporte ideológico, el modelo médico, del sufrimiento de muchas personas, por llevarlas a un lugar de pasividad, inercia social y pérdida de autonomía. Es como cuando hablamos del paciente también. Así se consolidó en esta perspectiva que las ideas surgidas desde el campo de la práctica médica y la rehabilitación hundían a las personas en el rol del enfermo. Por eso era fundamental hacer esta distinción entre el modelo médico y el social. Recuerden que estamos hablando de las bases de los estudios de discapacidad en los años 70. Y después, la última base de estos estudios era la vinculación de la discapacidad con el modo de producción capitalista. Hasta este momento, hasta los años 70, no se habían trazado relaciones históricas entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Y eso fue lo que orientó Oliver en el 98, quien planteó que aunque siempre existieron personas con deficiencias, la concepción de la discapacidad surge con las labores de la industrialización, en las cuales el modelo de producción del hombre debe ajustarse cada vez en mayor medida a los tiempos estandarizados de las máquinas. Y aquí es cuando aparece fuertemente, bueno, a propósito de la producción capitalista, esta vinculación con la teoría marxista, ¿ya? Con la militancia de estas personas. Marx planteaba que el trabajo previo a la industrialización reconocía el tiempo de las personas, es decir, antes las personas vivían en zonas agrícolas y la agricultura tiene tiempos que son más desde la naturaleza. Entonces, hay que esperar que sea el tiempo de sembrar, por ejemplo, hay que esperar la lluvia, hay que esperar que las cosas crezcan para poder cosecharlas. Hay que venderlas para poder tener más. Nadie podía tener tanto capital, se decía, no podía acumular tanta riqueza porque al final las personas vivían de lo que iban produciendo. ¿Qué pasó?
que las personas empezaron a hacer empresas a propósito de la industrialización, y las personas empezaron a migrar a la ciudad. Pero en la ciudad perdieron la conexión con la tierra y con los tiempos normales, y fue así que tenemos los trabajos actuales, ¿ya? Por ejemplo, en el campo las personas vivían también una vida que estaban en su casa, que se levantaban con la luz del sol, que se acostaban cuando hacía frío y se escondía el sol, comían a mediodía cuando el sol estaba en su punta para evitar las horas de más exposición, sin saber que eso producía cáncer en esas entonces, pero sino que más bien se dejaban llevar como por los horarios, por la vida, cómo se acuestan con las gallinas, que no era tan dicho, sino que era verdad, se acostaban como cuando empezaba a hacer frío y se ocultaba la luz. En cambio, cuando nos cambiamos a la ciudad, eh, pasó todo como lo artificial. O sea, ya teníamos luces, teníamos electricidad. Piensen que en el campo la gente no tenía electricidad al principio. Entonces empezamos a vivir vidas más artificiales, por lo tanto, a olvidar también la conexión con la naturaleza en cuanto, por ejemplo, en las industrias en turnos de noche. Ustedes deben conocer personas, y en todas las industrias, incluso las médicas. Hay turnos de noche, la gente en el COVID trabajó 24 horas, trabajan 12 horas, hay gente que solo trabaja de noche y duerme en el día. La gente se tiene que trasladar porque se empezaron a ampliar la ciudad, entonces la gente se traslada 2, 3 horas en locomoción para llegar a su trabajo, a diferencia de cuando antes estaban ahí. Pero además algo importante tiene que ver con que, bueno, los tiempos son todos esos, pero también los tiempos de producción son adaptados a las máquinas. Las máquinas traen segundos de producción. ¿Mm? Y los humanos tenemos que adaptarnos a esos tiempos porque supone que están programados para hacer lo más eficiente posible el trabajo, no la vida de las personas. ¿Mm? Y también pasó que las personas perdieron como la noción real del trabajo, que es poder completar tu obra, y de ahí nació el Fordismo, que es como dividir tu trabajo en partes, pero partes que no tienen sentido para un todo. A mucha diferencia como lo hacían en el campo, que las personas les era posible ver desde que plantaban la semilla hasta que se comían el fruto. Entonces, eso es lo que plantea también, ¿ya? Entonces, estas labores de industrialización, en las cuales el modelo de producción del hombre debe ajustarse cada vez en mayor medida a los tiempos estandarizados de las máquinas, ¿ya? A los tiempos de producción, a la rapidez, al no dormir. Entonces, bajo estas condiciones, las personas con discapacidad empezaron a sufrir desventajas respecto a las demás personas. Porque las máquinas tampoco fueron pensadas en la diversidad de personas. Piensen que hasta hace muy poquito se empezó a trabajar el concepto de ergonomía, que es en el que la máquina se supone, o el puesto de trabajo tiene que adaptarse a la persona. Antes no, ¿ya? Sino que estaban las máquinas construidas con tiempos, con tamaños, con formas de hacer, donde era la única forma en que tenías que hacer el trabajo. Entonces eso fue dejando a las personas que tenían una diversidad en su funcionalidad, las fue dejando fuera y las fue planteando como persona con discapacidad. Y la discapacidad se vincula a la exclusión de las personas del sistema productivo que no se ajustan a las disposiciones corporales asociadas a criterios de rentabilidad económica. Es decir, esta diversidad de las personas era asociada a menos producción, por lo tanto a menos rentabilidad económica. Si yo tengo que adaptar algo, hacerlo más lento, producir menos, vender menos, me genera menos dinero. ¿Y qué tendría que hacer? A propósito de eso, hay un escritor argentino, un sociólogo argentino, que él plantea que las personas con discapacidad ahora también tienen su derecho a ser explotados, que es como el derecho al trabajo, ¿ya? Porque lamentablemente los empleos para personas con discapacidad siguen teniendo malas condiciones laborales y menor remuneración que las personas con discapacidad. La ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, que en Chile recién lleva 4 años de implementación,
Antes de eso, la ley decía que las personas con discapacidad intelectual o discapacidad mental, decía, podían ser menos pagadas. O es decir, yo le podía pagar un sueldo como de aprendiz, menos al sueldo mínimo, que es lo que debieran ganar todas las personas, porque tenían discapacidad. Y así la ley lo dice en muchos países de Latinoamérica. Las personas con discapacidad pueden recibir menos sueldo que el que recibe el resto de personas. ¿Por qué? Porque está asociado a criterios de rentabilidad económica. En Chile recién se eliminó ese artículo hace 4 años. Pero aún siguen existiendo fondos que son como para aprendices o de capacitación donde el sueldo es menos que el de las personas, que las personas sin discapacidad. Entonces, quiero que se queden con estos 3 principales conceptos de distinción entre deficiencia y discapacidad, distinción entre el modelo médico y el social, y la vinculación de la discapacidad con el modo de producción capitalista. Y les voy a enviar el texto para que lo lean para la próxima semana y discutamos los otros puntos que les planteé. Son estos. Vamos a, bueno, ¿cómo se caracteriza el modelo social de la discapacidad? De estos 3 puntos que acabamos de ver. Nos falta ver cómo se describe la exclusión del cuerpo y su necesaria dimensión política, y cómo esto podría ampliar los límites y aperturas del modelo social para pensar la discapacidad en nuestros contextos latinoamericanos. ¿Ya? Para estas 2 tienen que revisar el texto para que lo veamos y lo conversemos la próxima semana. Vamos a hacer grupos de trabajo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, Sí. la rentabilidad, como la baja rentabilidad que se le da a las personas con discapacidad, es porque igual antes se asociaba como alguna discapacidad física como inherentemente a una discapacidad intelectual. ¿El que se asociara a esta retribución económica o el que se les pueda pagar menos? El que se les paga menos, así como porque se cree que como que no tienen gastos, como que son dependientes. Sí, uno tiene que ver efectivamente con el último punto, que era el de la producción capitalista, donde, claro, las personas como que eran un gasto, más que no tienen gasto, es que son un gasto, pero para sus familias, son como una carga para otro. No se considera la vida independiente. ¿Mm? Ya, sí. Y era solo en discapacidad mental, la ley no establece muy bien por qué, pero hay algunas como investigaciones que señalan por qué como que la discapacidad mental estaba asociada como a lo infantil. Entonces eran infantilizadas las personas con discapacidad mental, entonces como que tenían un trabajo por entretención, no por necesidad, justamente porque otros los financiaban a ellos. Y se supone que esa ley hoy en día ya no existe. No, cuando salió la ley 21.015, uno de los artículos modificaba eso y decía que tenían que recibir el mismo pago, que es el sueldo mínimo. ¿Y qué pasa cuando una empresa no cumple con eso? Pueden ser demandados ante la inspección del trabajo, igual que todos los trabajadores, Ay. con el pago mínimo, ¿sí? Ujú. Y cuando alguien no cumple con la ley de cuotas, que es la ley 21.015, que establece que a 100 trabajadores uno tiene que tener discapacidad, no existe todavía mucha supervisión, pero se puede denunciar, pero ahí tienen también entre la inspección del trabajo y de seguridad social un dilema de quién es el que fiscaliza. Pero no es muy fiscalizado y es bastante bajo el cumplimiento aún. Sí. Ya, profe. Gracias. ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una duda. Es que cuando estaba escuchando, mi duda es si el modelo social sobre discapacidad me llamó la atención porque solamente los autores como que hablaban de la discapacidad física, pero los otros tipos de discapacidad no las contemplaban o después se fueron sumando también otros movimientos. Esa era mi duda. Se fueron sumando después.
partió efectivamente un poco más asociado a la discapacidad física porque era como la más evidente, y también era como la que tenía más posibilidades de hacer por sí solo. Piensan, no sé, en discapacidades sensoriales, discapacidad mental, como decía, eran considerados niños, entonces tenían muchas menos posibilidades de agruparse con pares. Los que iniciaron el movimiento Vida Independiente eran personas que exigían su ingreso a la universidad, entonces tenían más posibilidades de entender que estaban en una situación que era injusta y desfavorable para ellos. ¿Mm? A diferencia de la discapacidad mental, que eran considerados niños, estaban en su casa, de la discapacidad psíquica, que, que todavía tiene un gran estigma social como de peligro. Eh, entonces, claro, se fueron sumando después estas otras, a la comprensión también de la discapacidad. Todavía Ah, existe yo. una separación de la discapacidad también, el cómo se entiende. Sí, sí que siempre como que se dividen y hay distintos tipos, como que la dividen en tipos. Sí, distintos tipos. Sí, y eso sigue siendo una separación al final, que debilita más que nada porque es como que hubieran muchos grupos pequeños, más que si fueran solo uno. Ya, gracias, profe. Esa era mi duda. ¿Algún comentario final? Si no, espérenme. Este es el texto que les voy a enviar. Es corto. El aporte de las nociones de cuerpo y experiencia para la comprensión de la discapacidad como asunto político, y les voy a enviar uno más. Voy a enviar 2 textos con las páginas indicadas que tienen que leer para la próxima semana. Ya está. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Chau, chau. Chao, Chao, profe, que profe. esté bien. Que vaya bien.